tercer lugar en ese certamen, pero en la cancha de la Unidad Deportiva, donde midieron fuerza los equipos de los Linces del Cobao y las Águilas del CES, resultando triunfadoras estas últimas por marcador de 5-1, adjudicándose con ello el tercer puesto de la competencia. Cabe destacar que las pupilas del profesor Óscar Onofre no se completaron en el terreno de juego, iniciando entonces el encuentro las jóvenes del Colegio de Bachilleres del estado de Oaxaca con 10 mujeres futbolistas, situación que las ponía en desventaja con su rival, quienes además de tener 11 jugadoras sobre el césped, también contaban con 6 elementos en la banca. Pese a ello y al enorme dominio de las Águilas del CES, la arquera del Cobao les impidió al menos en 5 ocasiones ponerse al frente en el marcador con grandes atajadas, producto de la buena colocación de la guardameta en el área, lo cual sirvió como incentivo moral a las chicas del Cobao, quienes contra todos los pronósticos se fueron al frente en el marcador con una excelente anotación de Guadalupe Sadid. Dicho gol provocó el fastidio del director técnico del CES, quien no daba crédito como sus pupilas, con una jugadora más sobre el terreno de juego, no podían reflejar en el marcador el dominio que acechaban sobre sus rivales. Por lo anterior tuvo que realizar cambios, mismos que le funcionaron oportunamente, y fue así como poco a poco fueron cayendo las anotaciones. Las primeras de ellas se dio en una gran jugada de pared entre Araceli Martínez y Yuridia Hernández, que finalmente anotó el gol del empate. Posteriormente Nancy Vargas metió el 2-1 favorable al CES, dándole la vuelta a la pizarra, lo cual se veía muy difícil de remontar para las jóvenes del Cobao, quienes con una jugadora menos tenían que redoblar esfuerzos para lograr el tercer sitio, algo que no se pudo dar debido a que Gladys García metió un doblete para poner el marcador 4-1 en favor del CES. Por último apareció una vez más Yuridia Hernández, quien cerró la cuenta de 5-1 en favor de la escuadra, que el día domingo 29 de julio se proclamó como tercer lugar del séptimo certamen de fútbol femenil denominado Gabriel García Vicente. En la cancha del campo deportivo Guillermo Hernández Castro se llevó a cabo la gran final del séptimo torneo de fútbol regional femenil 2012, denominado Gabriel García Vicente. En dicho encuentro se disputaron el título de las escuadras de Loma Bonita y el Deportivo Tuxtepec, saliendo vencedoras las primeras en mención por marcador de 2-1, logrando así el pentacampeonato de la categoría. Quienes tomaron las riendas desde el inicio del encuentro fueron las oriundas de la ciudad de La Piña, quienes muy temprano se fueron con todo al frente, pues en la vía de su mejor jugadora, Marcela Pérez, metió 2 goles de los llamados de vestidor a los minutos 6 y 8 respectivamente. De esta forma, Loma Bonita continuó con su madrugador dominio, provocando el descontento entre las propias jugadoras del Deportivo Tuxtepec, quienes partían como favoritas para adjudicarse el campeonato, pero su condición de mejores durante el torneo no les sirvió de mucho, ya que las jugadoras lomabonitenses salieron inspiradas al campo del coloso fraccionamiento Costa Verde, mostrándose mejor sobre el césped. Es más, el Deportivo Tuxtepec se salvó de la goleada en el primer tiempo. Para el segundo lapso, las comandadas dentro del terreno del juego por Eva Pérez del Deportivo Tuxtepec salieron a la cancha con más ímpetu, con buen fútbol, y sus pocas ocasiones de gol fueron opacadas por la guardameta del Loma Bonita, Maleni Gómez, quien estaba perfectamente plantada bajo los 3 postes y en sus despejes aprovechaba los huecos que dejaba en la defensa la escuadra del Deportivo Tuxtepec, quienes estaban volcadas al frente. Para entonces, la capitana del Deportivo Tuxtepec, Eva Cruz, ya había adelantado a su línea y ella fungía como mediocampista, teniendo una áspera y cerrada lucha contra la mejor jugadora de Loma Bonita, Marcela Pérez. Ambas se enfrascaron en una lucha intensa por el dominio del medio campo. Así fue como en una jugada de contragolpe de Loma Bonita, la defensa rival, Adelaida Mora, cometió una falta dentro del área sancionando perfectamente el colegiado sobre el terreno de juego. Joaquín Solís Tronco, quien marcó perfectamente el tiro penal, mismo que erraba la defensa de Loma Bonita, mandando su cobro muy desviado a su derecha. Después de esta situación, el Deportivo Tuxtepec anímicamente se fue al frente y por fin lució el fútbol en las piernas de esas grandes exponentes de las deportistas, y fue hasta el minuto 73 cuando Ángeles Castro, la nene, anotó el gol de la esperanza para las que hasta entonces eran las actuales campeonas y defensoras del título, a quienes lamentablemente no les alcanzó el tiempo para lograr el empate, pues llegaba el silbatazo final. Al final del encuentro se llevó a cabo la ceremonia de premiación en la cual el presidente de la Liga de Fútbol Femenil, Óscar Onofre, presentó a los miembros del Presidium,
destacándole la presencia del profesor Miguel Pérez Joaquín, actual director técnico del club de fútbol de tercera división profesional. Asimismo, se contó con la presencia de Gabriel García Vicente, quien fue homenajeado en este certamen. Y por último, el director de deportes, Levi Tobar, quien quizás fue el único que desentonó. En dicha ceremonia se entregaron los trofeos correspondientes al primer lugar de la competencia, Loma Bonita, además del segundo lugar del torneo del Deportivo Tuxtepec, la escuadra del CES como tercer lugar y por último, Cristina Delfín Tronco del Deportivo Tuxtepec recibió el galardón como campeona goleadora del certamen con 20 anotaciones.